Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Me voy a referir hoy a un tema que quería dejarlo atrás y no volver a referirme a nada relacionado con lo mismo, pero el debate político siempre va a requerir que uno fije su posición al respecto. Miren, en la República Dominicana hay un pastel electoral que se divide de la siguiente manera: PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. Si nosotros analizamos los partidos políticos y su comportamiento, en el sistema electoral dominicano nunca ha tenido vigencia el tripartidismo. Y cuando ha tenido, una de esas fuerzas lo que hacen es que se desinflan y vuelve y sigue teniendo el bipartidismo algún nivel de vigencia. Si nosotros analizamos lo que pasó acá en el 1986, podemos darnos cuenta, primero cuando Juan Bosch funda el PLD en 1973, que sale del ala liberal del PRD, y en cierto modo ahí compite por el voto liberal, deja entonces al Partido Reformista Social Cristiano solo con la parte del voto conservador. Ese partido PLD se mantiene ahí vigente, y en el 1990 ese partido hace así, crece muchísimo. ¿Por qué crece? Crece por el debilitamiento y la división del PRD a raíz de la situación que se dio en el 1986. Ese partido se divide, el PRD, entonces ese voto camina hacia el PLD, y por eso Juan Bosch por poco le gana las elecciones al doctor Joaquín Balaguer en el 1990. ¿Qué pasó en el 1994? En el 1994, entonces Peña Gómez vuelve y reconstruye su PRD, vuelve y coloca el PRD en la escena política, entonces vuelve a ser opción de poder. ¿Qué pasa con el PLD? El PLD se va entonces a una posición de tercero, porque el PLD no tenía una base electoral propia. Se nutría de las crisis que se daban en el Partido Revolucionario Dominicano, y ese voto clase media, liberal, entonces migraba entre PLD, PRD, PRD, PLD. ¿Qué pasó en el 1996? El PLD vuelve a crecer por a base del voto conservador, y esa parte de la franja liberal de Bosch PLD junta con la franja del conservadurismo, entonces le constituye una mayoría al PLD, y por eso gana las elecciones en el 1996. ¿Qué pasó cuando el PRD se dividió PRD-PRM? Pasó entonces lo siguiente: para que el PRM pudiese sacar músculo, tuvo que disminuirse a su máxima expresión el PRD, porque no hay espacio en el pastel electoral para dos partidos iguales que se nutren de la misma base electoral. PRD, PRM. ¿Qué pasó? Se disminuyó el PRD, entonces creció el PRM. Hoy nosotros vemos realmente una situación alrededor de la Fuerza del Pueblo y del PLD, y esta situación va a originar de que por muchísimo tiempo la oposición política pueda tener un verdadero proyecto presidencial con algún nivel de posibilidad de triunfo. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el país no hay posibilidades para dos PLD. No las hay. Verdes y morados no las hay. Al menos que, y ese al menos que va a ser el más difícil de lograr. Por lo tanto, creo que a la oposición política le faltan días bien oscuros en la República Dominicana. ¿Por qué establecemos esto? Porque cuando el PRM nace del PRD, la mayoría de dirigentes importantes migraron al PRM, y eso logró entonces un impacto, y dejaron, como quien dice literalmente, a Miguel Vargas con la franquicia como partido. Pero eso no pasó cuando el PLD se divide con Fuerza del Pueblo. La mayoría de los cuadros mediáticos se quedaron en el PLD. Leonel sale con un grupo de compañeros importantes, pero las figuras ya creadas quedaron en el Partido de la Liberación Dominicana, conjuntamente con un presidente de 8 años de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Esa tensión que se da entre Fuerza del Pueblo, PLD, los dos quieren ser fuertes, ninguno se resiste a morir. Eso entonces va a crear que el partido oficial PRM
siempre tenga una ventaja porque está peleando en un escenario donde la oposición está dividida. Si nosotros tomamos acá que el PRM tiene un voto duro de 40% y la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen entre los dos 35%, estamos hablando que uno va a tener 15 y uno va a tener 20 y otro va a tener 15, pero al final son los dos minorías. Al menos que esos dos partidos hagan una especie de acuerdo, de reunión seria, sensata, de altura, de nivel, y logren lo que pasó en Chile con el tema de la concertación. Una concertación seria donde se permita que el único objetivo en común a atacar políticamente es el PRM y el gobierno. No como decía nuestro compañero acá en el comentario anteriormente, que uno de los dos tiene que manejarse con el PRM y va a dejar solo, como pasó con Jacobo, como pasó con Peña, y que en definitiva Balaguer instrumentalizaba a la oposición para seguir gobernando durante muchísimo tiempo. Si el PRM y Abinader comienza a instrumentalizar la oposición, que se olvide la oposición de ver gobierno nuevamente. De manera que esto es un llamado sensato a la oposición, de que si finalmente ninguno de los dos va a morir, si finalmente los dirigentes del PLD, importante, no van a pasar a la Fuerza del Pueblo, si finalmente los que se fueron del PLD a la Fuerza del Pueblo no van a volver al PLD, lo más sensato y lo más inteligente es que entre ambas organizaciones políticas, hagan un acuerdo y que ese acuerdo permita que en las elecciones uno de esos partidos no se deprima para favorecer el que está arriba. Porque entonces, ¿cuándo es que vamos a volver? ¿Cuándo es que esos partidos van a volver al gobierno? No van a volver nunca. Porque el que tiene poder lo que va siempre a instrumentalizarlo. Le va a dar más poder al otro, le va a dar más vigencia. Por ejemplo, si ahora mismo desde el gobierno se establece una política comunicacional, ponen al PLD en el cielo. Hoy el PLD noticia en todos lados. Y todo el mundo habla del PLD y que Danilo es un gran estratega. Pero no saben que en el fondo lo que hay es una estrategia política de mantener a la oposición dividida. Eso se llama instrumentalización de la oposición. Entonces, finalmente concluyo diciendo que mientras esa chelchita siga y esos partidos no se sienten y hagan un acuerdo verdadero, donde tengan puntos claves de desarrollo en estos próximos 4 años y que se entienda que si la Fuerza del Pueblo saca un candidato y ese candidato despegó más que del PLD, pues ese es el candidato natural de la concertación. Porque si no se hace así, vamos a volver a lo mismo. El dime y direte. Por ejemplo, yo dije que no era correcto que la Fuerza del Pueblo juramentara PLDista. Que no era correcto que el PLD juramente gente de la Fuerza del Pueblo, siempre y cuando haya un asunto de honestidad entre ellos. Pero si eso no va a existir, entonces lo que ellos tienen que hacer, el PLD apelar a su estructura que la tiene, a su marca que la tiene, y comience entonces a sacar toda la gente que estaba en la Fuerza del Pueblo, se la lleve para su partido nuevamente, o Leonel Fernández con su liderazgo que lo tiene, con su porcentaje que sacó, que es de él, entonces comenzar a trabajar entonces para vaciar el PLD hacia la Fuerza del Pueblo, tal cual como pasó PRM, PRD. Porque si no se hace así, si de la oposición no se construye un liderazgo sólido, vamos a estar lo mismo en el 2028. Y esa reforma constitucional, que aunque el presidente Abinader dice que no es para reelegirse, eso no es verdad porque él está viendo el escenario. Cuando él vea que su oposición está dividida y están cada uno tirando por su lado, porque el mismo hecho de que Danilo en el PLD tenga esa vigencia que tuvo ayer, nos indica a nosotros que Danilo le da vigencia a Leonel Fernández y el liderazgo seguirá haciendo lo mismo de cara al 2028. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El mismo tirijala y la misma situación entre ambos liderazgos. ¿Quién se va a beneficiar de eso? Abinader modificando la Constitución y presentándose nuevamente como candidato presidencial. Francis.